Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos a esta emisión del día jueves 28 de mayo de este 2026. Como siempre es un gusto saludarles, darle la más cordial bienvenida con temas bastante interesantes que vamos a ir desglosando a lo largo de este podcast informativo. Primero quiero empezar con esto que nos parece lo último que acaba de salir con relación a este conflicto armado al otro lado del Atlántico en el Golfo Pérsico, sí, entre la incursión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. Resulta que se acaba de dar a conocer, o por lo menos se filtró la información de cuáles son las exigencias que tiene Irán para llegar a un acuerdo de paz. El jefe de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní expuso hoy las líneas rojas de Teherán para cualquier acuerdo con Estados Unidos, y estas son diametralmente opuestas a las del presidente Donald Trump. Irán no se dejará intimidar por la retórica de Trump y no se apartará de sus líneas rojas. El derecho a enriquecer uranio, la posesión de uranio enriquecido, la autoridad sobre el estrecho de Hormuz y el levantamiento de las sanciones. Esta es una declaración que hace Ebrahim Assisi. Es obvio que Trump, buscando una salida a este estancamiento estratégico, alterna entre lanzar amenazas y apelar un acuerdo. Es lo que dijo en esta declaración. Trump ha dado a entender repetidamente que no firmaría un acuerdo de paz con Irán que no exigiera a Teherán la renuncia a su uranio enriquecido, abandonar su programa nuclear y reabrir el estrecho. Solo entonces, indicó el presidente, hablaría sobre el levantamiento de las sanciones. Bueno, esto le digo, es una noticia reciente que lo ha dado el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní. El presidente, lo que va de las últimas horas, ha planteado esta idea de que hay una nueva, no sé si decir, gobernanza, estructura de poder, lo que sea que nosotros podamos entender como nuevo gobierno, porque se supone que los ataques han sido fulminantes de los Estados Unidos y de Irán en contra de todo ese régimen ayatolá iraní, esa dictadura teocrática. Pues entonces hoy hay un nuevo régimen que se expresa como, por ejemplo, a través de su jefe de la Comisión de Seguridad Nacional. Sí, ahora tenemos por lo menos una voz, creo, no sé si representativa, pero por lo menos cuando ya uno dice es el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, pues en el Parlamento o los congresos es donde reside la representación del pueblo, el que hace las leyes. Los que al final, seguramente también a través de este parlamento, terminarán decidiendo si ese pueblo, si esa nación, si esos iraníes están dispuestos o no a llegar a un acuerdo. El tema es que el planteamiento que están diciendo es claro y concreto. Cuando nosotros escuchábamos las declaraciones tan solo ayer o anteayer del presidente Donald Trump con el secretario Marco Rubio o igual Peter Hegseth, que estaban los tres reunidos, ellos hablaban de cosas específicas. Yo en algún programa había dicho que las narrativas están cambiando. Y sí, las narrativas pueden cambiar. El tema es los objetivos. Y los objetivos es eliminar el acceso de Irán a tener un arma nuclear. Y para llegar a un arma nuclear, pues hay procesos. Entre ellos estará esto que ellos están planteando, que no van a renunciar. O sea, ellos no van a ceder al uranio enriquecido que ya han logrado. Tan claro como eso. Además, ahora tenemos que escuchar lo que antes no había, porque Irán podría estar o no ahí cuidando, custodiando, amenazando, como mejor se pueda ver.
Sin embargo, no es que tuviera el control total del estrecho de Hormuz. Ahora ellos hablan de tener el control. Lo que quiere decir, y lo voy a repetir con tristeza, no se están queriendo ver la cara. Esta gente simplemente lo que está haciendo es tiempo para rearticularse, rearmarse políticamente, buscar la manera de sacar otra vez su petróleo para que económicamente puedan contrarrestar los ataques de Estados Unidos e Israel. Quiere decir que, por lo menos, desde mi apreciación, lo que tenemos de este conflicto armado, Estados Unidos, Israel contra Irán, todavía queda para largo. Yo entiendo que el presidente Donald Trump ha reunido a todo su gabinete y están viendo la posibilidad no solo de esto, de que este conflicto se vaya a extender, quién sabe por cuánto tiempo. Mientras tanto, pues habrá que enfocarse en la política doméstica de los Estados Unidos, porque más adelante igual le voy a hablar qué es lo que están diciendo ciertas encuestas, qué es lo que están hablando también el Vox Populi. Porque una cosa es lo que podamos nosotros creer y pensar sobre el liderazgo, la administración, los logros, por supuesto, de los conservadores republicanos que han votado por el presidente Donald Trump, que hemos votado por el presidente Donald Trump. Pero ¿cuál es el sentir? Porque una cosa es que nosotros tengamos el orgullo de nuestro ejército combatiendo fuera de nuestras fronteras. Pero la consecuencia de tener este conflicto al cual Estados Unidos, según lo que dijo el presidente Donald Trump, Estados Unidos no tenía y no quería entrar a este conflicto. Pero ya estamos en medio de él. Pero ¿cuál es la percepción de la gente? ¿Qué es lo que se dice, no solamente en los pasillos de la Casa Blanca, en los pasillos del Congreso? ¿Qué es lo que dice la gente ahí afuera, la gente de a pie? ¿Qué tan dispuestos están, o qué tan dispuestos estamos a realmente continuar con este esfuerzo de lo que trae las consecuencias de un conflicto armado? Más aún, cuando este conflicto armado tiene de por medio un estrecho de Hormuz que pues se administra, gerenta, regula, controla, filtra, no sé qué palabra podemos usar, más del 60% del petróleo en el mundo y que se necesita para poder mover las industrias, porque sin energía, sin petróleo, sin gasolina, sin diésel, pues difícilmente se puede hacer. Muchas de estas industrias no lo pueden hacer simplemente. Y a esta altura ya estamos viendo el incremento que tiene los precios de la gasolina, los precios del diésel, que intrínsecamente, cuando sube la energía, el costo de la energía, pues también se va traduciendo en el alza de la canasta básica, lo que en otras palabras se traduce en inflación. Pero bueno, eso es lo que tenemos con relación a este conflicto en el Medio Oriente. Volviendo a la política doméstica de los Estados Unidos, le cuento que esto de la gente, sobre todo estos radicales de izquierda, muchos de ellos son pagados por ONGs que igual están al servicio de la destrucción de los estadounidenses, sobre todo de lo que es la parte esencial, la esencia de Estados Unidos en su cultura de apego y respeto a la ley. Durante un violento enfrentamiento en Delaney Hall, matones anti-ICE gritaron: agarren sus armas y dispárense en la cabeza, suicídense pues, a los agentes federales. Multitudes de vándalos desquiciados anti-ICE gritaron a los agentes federales que se suicidaran mientras otra noche del caos estallaba anoche en las afueras del centro de detención de inmigrantes Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey. Según impactantes imágenes del Freedom News, los agitadores enmascarados y cubiertos con cufillas golpeaban tambores mientras lanzaban repetidamente cánticos repugnantes a los agentes de inmigración que custodiaban el centro de detención de Nueva Jersey en una noche de protestas tumultuosas que se convirtieron en caos por sexta noche consecutiva. Esto es terrible. ¿Se dan cuenta ustedes hasta dónde puede llegar el extremismo radical de la izquierda? Ahora, digamos que esto estamos haciendo un pequeño resumen de 6 noches consecutivas allá en Nueva Jersey.
Yo he venido revisando el fin de semana cómo estos alborotadores se apuestan frente a las instalaciones de ICE. Ponen barricadas, además de barricadas humanas. Controlan. No sé en qué momento se les ha otorgado a estos ciudadanos algún tipo de poder, autoridad, para que ellos puedan revisar vehículos federales. Sin embargo, no hay detenidos. Contra esta gente, contra el anarquista, contra el sedicioso, porque realmente esta gente busca la sedición, tendría que haber mano fuerte, mano dura. Tendrían las cárceles, no importa que estar llenas, pero esta gente tendría que ya estar acumulando récord criminal por lo que están haciendo. No solamente están impidiendo el trabajo de las autoridades, ya lo hemos dicho de muchas maneras. Si a usted no le gusta el accionar de ICE, lo que tiene que hacer es hacer una gran campaña, únase al Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata es de los únicos que estaría en contra de la aplicación de la ley, a favor de los criminales, de los delincuentes, para que no sean sacados del país. Sí, pero entonces, mire, hay una vía democrática que usted todavía puede hacer. Y ojo, estamos todavía en una nación libre donde están garantizados los derechos constitucionales, que han sido secuestrados por mucho tiempo por los partidos demócratas que cuando entran al poder, pues simplemente te los quitan. Pero usted todavía puede hacer su ejercicio democrático de presentarse, hacer una campaña, llegar donde sus representantes, hacer que su representante tenga o elabore un proyecto de ley, haga campaña no solamente en su barrio, haga campaña en su estado, haga campaña a nivel nacional, gane a través de las urnas su proyecto. Llévelo hasta las urnas. Si no está de acuerdo con el accionar, usted también. Recuerde que ICE ha sido creado entre el 2002 y 2003 por el Congreso de los Estados Unidos. No es una tuición, no es un decreto real, como le dicen ahora al presidente Donald Trump en sus manifestaciones No Kings. No es una orden ejecutiva lo que ha creado al departamento de ICE. No, fue creado por el Congreso. La autoridad que le entrega el Congreso al departamento de ICE en la aplicación de la ley está escrito. Usted puede revertir, haga campaña, haga política o por lo menos haga el ejercicio democrático que cualquier otro ciudadano lo puede hacer. Pero usted no tiene el derecho de enfrentar, de golpear, de insultar, de creerse más autoridad. Y aquí creo que vale la pena volver a repetir lo que le venimos diciendo durante mucho tiempo. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde están las oficinas de alguaciles? Lo que la gente no entiende es que este grupo sedicioso de extrema o de ultra izquierda, pagada además por muchos de estos filántropos de izquierda que buscan la destrucción de los Estados Unidos desde adentro, desde la esencia de su sociedad, lo que está buscando es que se genere una cultura del desacato. Y esta cultura, lamentablemente, está ganando terreno. Ya teníamos toda esta influencia que trae Barack Hussein Obama con como la teoría crítica de la raza, la justicia social, la justicia racial, que de alguna manera le ha dado cierta carta blanca para que puedan tener impunidad en nombre de que fueron esclavos o que fueron parte de la esclavitud, de que hay un sistema blanco opresor, heteropatriarcal y todas estas tonterías. Y la gente se lo ha creído, al punto que han salido a glorificar, a volverlo casi una deidad a un delincuente prontuariado como George Floyd, que lo hicieron mártir. Y todo esto gracias a una secuela de influencia filosófica, política que le han ido metiendo, sobre todo a los chicos en las universidades y ahora también en las escuelas. Este es el resultado. Hoy tenemos impuesta una cultura del desacato. ¿No me lo cree? Revise cómo está pasando todo esto en distintas ciudades del país.
Y uno le haría pensar, no, es que esto pasa solamente en los estados progresistas gobernados por demócratas. Mentira. Los jóvenes igual se reúnen y empiezan a hacer saqueos y vandalismo en Texas. Aquí, en nuestro estado de la Florida, desde donde estoy haciendo este podcast, en la ciudad de Tampa, también. Y no muy lejos de aquí en la Florida Central, en Orlando. ¿Se da cuenta? La cultura del desacato está en aumento y es promovido precisamente por este tipo de acciones, porque no tienen una respuesta inmediata. Porque además, de alguna manera, se encuentra algún tipo de justificación como para que esta gente diga, no, está en lo correcto, déjenlo que siga haciendo lo que está haciendo. ¿Cómo es que podemos permitir esto? Y nuestro llamado de atención sigue siendo contra la policía, especialmente la policía allá en el estado de Nueva Jersey. La cultura del desacato no está diciendo desobedezcan al uniforme de ICE. Y específicamente cuando miren a ICE no lo obedezcan. No. La cultura del desacato nos está diciendo, en términos generales, toda esta izquierda, que además cuenta con el respaldo de los principales medios de comunicación, le están diciendo a la gente que falten el respeto al uniforme. Porque ese uniforme es parte de este sistema opresor que ellos entienden, no los deja surgir, no los deja estudiar, no los deja tener lo que ellos quisieran. Pero jamás van a mirar hasta qué punto son ellos mismos los que provocan sus propios males. Y hay muchas cosas que no se quieren tocar, pero son parte de la realidad. Y es realmente triste, porque también la gente, por esta misma desidia, temor, por lo que sea que crea que están pasando, quieren evitar la guerra, quieren evitar el enfrentamiento y quieren solamente mirar al costado como si nunca les fuera a salpicar o golpear directo todo este tema de la cultura del desacato. Es realmente preocupante y debería ser parte de la prioridad del ciudadano de los Estados Unidos. Ya no solamente el tema económico, sino ver cómo la destrucción de nuestra sociedad está pasando ante nuestros ojos. Aquí hay otro artículo, mire, un camionero, dice acá, se enfurece con los manifestantes anti-ICE en Delaney Hall después de que le impidieron hacer su trabajo mientras matones de Antifa se enfrentan a agentes. Un video impactante muestra a un conductor de camión de basura arremetiendo contra manifestantes anti-ICE frente al centro de inmigración de Delaney Hall de Newark, después de que le impidieran realizar su trabajo mientras matones de Antifa se enfrentaban a agentes en otra noche de caos. Si atropello a alguno de ustedes, iré a la cárcel, gritó el conductor enfurecido a los manifestantes ayer por la noche. ¿Qué les pasa a ustedes? El conductor del Regional Industries, una empresa con sede en Elizabeth, suplicó a los manifestantes que protestaban contra las condiciones del centro de detención de Nueva Jersey que le permitieran seguir su camino. ¡Vamos!, gritó el conductor, antes de volver a subirse a su camión. Muchos de los manifestantes llevaban máscaras y gafas protectoras para protegerse del gas pimienta utilizado por los agentes de ICE. Al final, pareció salir victorioso, se subió a su camioneta y pudo marcharse. Esto que estamos viendo acá es el resultado también de la impotencia de ese mismo accionar que está faltando por parte de la policía. Si estos revoltosos, sediciosos, activistas de ultra izquierda impiden el desarrollo normal de las actividades de las personas y su protesta no es para nada pacífica, entonces la inacción de la policía deja en la indefensión al resto de los ciudadanos que simplemente son ajenos a todo esto. Las reivindicaciones que tienen o que dicen tener estos grupos de izquierda no son las mismas necesidades o reivindicaciones del resto de la población. Y eso lo tienen que entender. Segundo, esta gente, estos revoltosos, estos activistas de ultraizquierda están pagados. Y tendrá que haber
un trabajo de investigación del gobierno federal, o por lo menos de los agentes de inteligencia, para ir viendo, puede ser igual federal, puede ser estatal, de dónde está viniendo ese dinero, quién lo está financiando, por qué se está permitiendo que nuestra sociedad esté en este deterioro, que haya esta indefensión para el resto de los ciudadanos que simplemente no quieren ser parte de estas revueltas, pero además que no están de acuerdo con que se esté insultando, escupiendo, maldiciendo, golpeando, incluso disparándole a los agentes de la ley. Si no hay consecuencias, si no hay represión contra estos activistas radicales, la gente queda en indefensión y va a tener que recurrir a su propia defensa, y es ahí donde nosotros vamos a tener realmente problemas como sociedad. Lo que vengo diciendo hace por lo menos unos 5 años, y la gente al principio lo tomó como si fuera algo escandaloso, es que Estados Unidos va a ingresar en una espiral de guerra civil, pero no esa que nosotros conocemos del pasado. No es esa guerra civil convencional, no, va a ser otra distinta, donde van a haber amagues de enfrentamiento, con la diferencia, si lo comparamos con el resto de Occidente, es que en Estados Unidos están armados. En este país estamos armados. Existe gente que supera los 70 millones de personas que están con armas. Según datos, pueden ser más de 100 millones. Por eso es que Estados Unidos es la milicia armada más grande del mundo. Y el momento que este tipo de cultura del desacato aumente, con más gente revoltosa, con más jovenzuelos dispuestos a no obedecer, a ir en contra de las leyes, y se levante más gente capaz de defender su país, su cultura, pero sobre todo el apego a la norma y la ley, pues entonces vamos a ver este tipo de desenlaces que seguramente nadie lo quiere. Pero se lo estamos advirtiendo, para que así la gente no diga, pues ¿en qué momento pasó? ¿Cómo fue que todo esto sucedió? Nadie nos alertó, nadie nos dijo, nadie lo vio. No. Sí, esto ya venimos tiempo diciéndolo. No estamos hablando solamente de esta cultura del desacato promovida por estos activistas de izquierda. No, es porque ya hay muchos focos distintos que están llevándonos a pequeños enfrentamientos. Pero todo esto fue provocado precisamente por la importación de agendas políticas ajenas a los Estados Unidos. Toda esta agenda globalista que quiere buscar a través de micromarxismos la confrontación permanente de las sociedades para poder así ellos tener control. Por un lado, el socialista, el progresista, en la política va a tener siempre un lugar y una necesidad de tenerlo ahí, porque va a representar a todo esto. Lo van a provocar, como lo han venido haciendo los demócratas durante la administración Biden. Van a provocar la invasión migratoria y después ellos van a querer plantear una solución a lo que ellos provocaron. Y es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso del cual también a nosotros como nación nos va a costar salir. Ya no solamente va a ser el tema del crimen, las drogas, la prostitución, los saqueos constantes ahora que se están viendo. Y después, ¿cómo lo arreglamos? Cuando ya esto se vaya instaurando, se vaya normalizando. Créanme, lo que viene no va a ser simplemente decir, va a entrar un presidente nuevo, va a entrar una nueva autoridad, vamos a poner mano dura. No, cuando ya esto se va haciendo algo normal, cuando la criminalidad se normaliza, cuando además tienes un sistema de justicia donde ha perdido credibilidad porque hay tanto juez progresista, tanto fiscal progresista, que cuando la policía hace su trabajo de capturar a estos delincuentes, los liberan. No encuentran causas para poderlos poner. ¿Por qué? Porque también ya se ha trabajado desde Barack Hussein Obama cómo cambiar estas leyes para favorecer al delincuente, con todo tipo de pretextos. Por eso le digo, necesitamos tomar conciencia de lo que está pasando en nuestro país, porque después, créanme, puede ser demasiado tarde. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más.
Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala, en Facebook, Freddy Silva 80, en Instagram, Freddy Silva TV, en YouTube, en TikTok, LinkedIn, igual que en X, antes Twitter. Le agradezco mucho que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde encuentra varios programas con periodismo objetivo. Recuerde www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Dentro de más de las noticias domésticas de nuestro país, algo que me llama la atención es la declaración que hace Jill Biden, la esposa del expresidente Joe Biden. Mire, dice, según ella, tiene otra teoría sobre lo que sucedió o le sucedió a su esposo, el presidente Biden, la noche de su infame debate con el expresidente Donald Trump. Fue drogado. ¿Qué le parece? La ex primera dama declaró a CBS News en una entrevista que se emitió que le preocupaba que él hubiera sufrido un derrame cerebral. Pero en sus próximas memorias, vista desde el ala este, afirmó, ¿lo habrán drogado? Según un extracto de su libro publicado hoy en el Atlantic, Biden afirma que desearía haber pensado en solicitar un análisis de sangre después del debate. Ella también afirma que le sugirió que se sometiera a una prueba cognitiva, pero que su equipo la desautorizó. Sin embargo, esto contradice el testimonio del jefe de gabinete de Joe Biden, Jeffrey Zients, quien declaró ante el Congreso que quería que el presidente se sometiera a una prueba cognitiva después del debate. Hasta el día de hoy, sigo sin saber qué pasó. Ojalá tuviera la respuesta. Estas declaraciones que da Jill Biden nos parece que, bueno, ¿desde qué punto de vista? Pues lo podemos ver desde muchos puntos de vista. Simplemente nos confirma que el presidente Joe Biden, mientras estaba en su mandato y antes, ya mostraba un serio deterioro cognitivo, que de no ser por el trabajo que hizo la prensa progresista y además manipulando también las encuestas y sin mencionar el fraude electoral que cometieron, este pedazo de ser humano con bastante deterioro mental no hubiera ganado las elecciones. Pero hasta el día de hoy, tal vez lo que necesitamos nosotros revisar es cómo es que este tipo de situaciones se pasan por nuestro delante y ni siquiera lo notamos. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos una prensa que no informa, que tergiversa, que manipula. Esto no es algo casual o nuevo que se esté hablando. Mire, al extremo de que Jill Biden, su esposa, pensó que le estaba dando un derrame cerebral. Y es que el señor, que ya tenía un grave deterioro mental, cuando se enfrenta en un debate presidencial con el presidente Donald Trump, simplemente queda expuesto a lo que evitaban todo el tiempo que estuviera expuesto la prensa, sus asesores y todo el que rodeaba a Joe Biden. Póngase a pensar, nosotros creemos firmemente, que lo hemos dicho de muchas maneras, y usted puede revisar mi primera temporada de Entre Líneas, usted lo puede encontrar igual en Spotify. Estamos haciendo este programa, o por lo menos estamos llevando adelante distintos tipos de podcasts, desde el 2001. Sí. Pero además, en mis publicaciones en redes sociales, usted va a encontrar mi denuncia constante sobre que Joe Biden, antes de ser elegido presidente, tenía serios problemas cognitivos. Pero ¿quiénes fueron los artífices de ocultar todo esto? Fueron los principales medios de comunicación, que mágicamente, después de tanta denuncia que salía, mire, el señor
Revíselo usted. El señor, me refiero a Joe Biden, cuando decía o empezaba una palabra, para tratar de cerrar esa idea, no la podía cerrar. Casi en el 80% de su disertación, alocución. Y muchas cosas no tenían sentido. No cuadraba lo que empezaba con A, que terminaba en C o llegaba hasta la Z. No había una correlación de lo que él expresaba. A eso tenías que sumarle que su avanzada edad o su torpeza por su avanzada edad también le hacía o dormirse, o sea, quedarse dormido, o igual caerse al caminar, resbalar. Se ha caído de la bicicleta quién sabe cuántas veces. Y claro, siempre tratan de apelar al tema de la empatía, los principales medios de comunicación, antes de reconocer la verdad. Quieren hacerte sentir primero de que tú eres culpable por pensar mal de un viejito de quién sabe cuántos años en su momento y estar más bien deseándole lo peor. No es que le desees lo peor. Si el señor ya tiene problemas cognitivos, tiene un serio y deteriorado problema cognitivo, debe acudir a un especialista que le atienda. Y la familia es negligente, porque hay negligencia en ese aspecto. Sabían que el señor no estaba en condiciones de administrar un país. Sí, nos mintieron a todos, haciéndonos creer que este sujeto realmente gobernaba, y no lo hacía. Al punto que hasta se inventaron todas estas firmas electrónicas para perdones o conmutaciones. Imagínense, hasta más de 1,000 por día. Sí, indultos presidenciales que se supone el presidente, dice la normativa, debe revisar caso por caso y tomar una decisión profunda sobre si dar o no un perdón. Pero esto realmente no tenía nada que ver con eso. El señor no tenía idea de lo que se estaba firmando porque no lo firmaba. Había un lapicero automático que lo estaba haciendo por él. Incluso cuando estaba de vacaciones fuera de Washington, D.C., las cartas se firmaban como si estuviera él presente. Y ahora salen a tratar otra vez de manipular con la empatía. Oh, no, parece que el señor tenía o estaba pasando por un derrame. Y mire qué sinvergüenza la esposa de decir ahora, ¿será que lo habrán drogado? No, el señor pudo no estar con medicación y creemos que eso es una de las grandes posibilidades. Pero que le hayan mentido al país descaradamente y que ahora traten ellos de salir como víctimas, eso realmente es vergonzoso. Pero ese es el accionar que tiene la izquierda. Usted no lo va a ver pasar, o sea, usted lo puede ver pasar en su delante y no lo va a notar. ¿Sabe por qué? Porque la prensa progresista, aliada de los demócratas, se encarga de ponerle una envoltura bastante atractiva para que usted se crea el cuento de que eso está bueno. Sin embargo, por dentro está gravemente podrido. Déjeme cambiar de tema. Los demócratas ya han sufrido un revés en las encuestas incluso 2 años antes de las elecciones presidenciales de 2028. El secretario de Estado Marco Rubio ha ganado un apoyo significativo en comparación con la encuesta anterior y ahora está prácticamente empatado con el presunto candidato republicano J.D. Vance con un 35%. Esto ha hecho una encuesta Emerson College. Si bien el vicepresidente mantiene una ventaja de 1 punto con 36, de los votantes que probablemente apoyarán como candidato republicano, parece haber perdido más de 15 puntos de apoyo después de obtener un 52% en las encuestas en febrero de este año. Pero bueno, veamos qué pasa con el tema de los demócratas. El apoyo a los aspirantes demócratas disminuyó en general. Ningún candidato recibió más del 20% de respaldo en una contienda muy reñida que incluía a Gavin Newsom, Pete Buttigieg, Alexandria Ocasio-Cortez y Kamala Harris. Si bien casi todos los demócratas experimentaron un ligero aumento, Gavin Newsom y Kamala Harris, posiblemente las figuras más reconocidas a nivel nacional, sufrieron descensos. La nueva encuesta reveló que Newsom bajó 4 puntos del 20% en febrero, mientras que Harris cayó 3 puntos del 13%.
Los gobernadores Josh Shapiro y Andy Beshear también experimentaron ligeros aumentos, pasando del 7% al 10% y del 5% al 9% respectivamente. En el bando conservador, otros candidatos incluían al gobernador de Florida, Ron DeSantis, a la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, y a los senadores Ted Cruz y Robert Kennedy Jr., todos los cuales obtuvieron resultados significativamente inferiores a los de Rubio y Vance. Es interesante cuando uno revisa este tipo de encuestas sobre cuál es la percepción del Partido Demócrata. Y nosotros no estamos tan equivocados cuando decimos que no existe un liderazgo claro. Lo interesante es que, a pesar de no tener un liderazgo claro, este partido, cuando se trata de la fuerza, el bloque con el que funcionan en el Congreso, propiamente en la Cámara de Representantes, lamentablemente para el Partido Republicano son unidos. Y debería ser una amenaza, o por lo menos debería ser algo que tiene que considerar el Partido Republicano para las próximas elecciones de noviembre. Tal vez ahora mismo no deberían estar pensando tanto en el tema de las presidenciales del 2028. Habrá que hacer hincapié en lo que se debe hacer para este 2026 en noviembre próximo. Porque, guste o no, al Partido Republicano, incluso con estas encuestas que están diciendo que Gavin Newsom, Kamala Harris, simplemente no son ni favoritos, y aunque sean figuras nacionales, pues el mismo partido no está contento con ellos. Pero más allá del descontento que tengan los demócratas por su partido, ¿qué está haciendo el Partido Republicano para capitalizar este descontento? Ahora quiero mostrarles la otra cara de la moneda con otra encuesta. Dice acá: los demócratas no logran ganarse el voto latino, cada vez más desencantado con Trump. Esto dice una encuesta. El apoyo de los latinos a los demócratas se mantiene estancado a pesar de que el presidente Trump perdió parte del terreno ganado con este bloque electoral clave en las elecciones de 2024. La encuesta de Unidos USA, realizada a 3,000 votantes hispanos registrados, reveló que el 54% de los latinos planea votar por los candidatos demócratas a la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato, mientras que el 27% planea votar por los republicanos y el 19% está aún indeciso. El 54% es exactamente el mismo porcentaje de hispanos que votaron por los candidatos demócratas en la Cámara de Representantes de 2024, según una encuesta a pie de urna de CBS News. Los resultados de las encuestas a pie de urnas de 2024 mostraron un descenso notable en el apoyo latino a los candidatos demócratas a la Cámara de Representantes en comparación con ciclos electorales anteriores. Según el medio de comunicación, los demócratas obtuvieron el 60% del voto latino en las elecciones a la Cámara de Representantes de 2022, el 63% en 2020 y el 69% en 2018. Unidos USA, un grupo latino de defensa de los derechos civiles, descubrió que el apoyo hispano a los demócratas no ha aumentado a pesar de que 1 de cada 4 votantes hispanos de Trump indicó que probablemente no votaría por el presidente si tuviera una segunda oportunidad. Entre los latinos que apoyaron a Trump en 2024, el 25% dijo que probablemente no volvería a votar por Trump o que estaban seguros de que no lo harían si tuvieran que volver a hacerlo. Sin embargo, la gran mayoría, el 75%, se inclinaban a votar por Trump incluso en ese escenario. La encuesta realizada entre el 27 de abril y el 14 de mayo también reveló que el 60% de los latinos afirmó tener una opinión muy favorable o algo favorable de los demócratas en el Congreso, mientras que el 31% declaró una opinión algo favorable o muy favorable. En cambio, solo el 34% tenía una opinión favorable de los republicanos en el Congreso, mientras que el 58% tenía una opinión desfavorable. En la contienda por el escaño de Texas en el Senado de Estados Unidos, una de las elecciones de mitad de mandato más importante de este ciclo, el candidato demócrata James Talarico obtuvo más apoyo de los latinos del estado de la estrella solitaria que el candidato republicano Ken Paxton, según ha revelado la encuestadora.
Alrededor del 51% de los latinos de Texas planean votar por Talarico o se inclinan para hacerlo, mientras que el 24% prefiere a Paxton, otro 18% permanece indeciso. Bueno, esto ya lo hemos hablado, ¿no? El tema de ayer con Paxton. Aquí lo que yo entiendo por esta encuesta quiere decir que hay mucho trabajo que tiene que hacer todavía el Partido Republicano. Lo que no están entendiendo es que mientras Univisión y Telemundo enfoquen sus esfuerzos por mostrar que la inmigración es el único problema que compete y que preocupa a la comunidad hispana, pues entonces esa es la narrativa que va a ganar. Sin embargo, los problemas de los hispanos ya no son necesariamente la inmigración. No lo es. Ya ha pasado a segundo plano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una comunidad hispana, una comunidad migrante que ya tiene por lo menos, en mi caso, y no me considero una persona que esté mucho tiempo, pero ya tengo más de 25 años en este país. De los cuántos millones de hispanos que somos, más de 60. Sí. Hay prioridades como el problema de la frontera, que ha permitido el ingreso de más de 13, 14 millones de nuevos inmigrantes que, guste o no entenderlo, han venido a reemplazar los trabajos que otros inmigrantes que también estaban indocumentados, pues ahora ya no lo pueden hacer. Si de por sí ya el empleo barato al cual tenía que llegar el inmigrante ilegal ya era un problema para ciertos inmigrantes, ahora imagínense cuánto más. Y a eso habrá que añadirle que muchas culturas tercermundistas, y no estoy refiriéndome solo a los hispanos, ojo, cuando me refiero a hispanos es los que hablamos español, pero hay gente como haitianos que han llegado con una cultura totalmente ajena, con mucha santería y quién sabe otras cosas, que no respetan al resto de las sociedades y no vinieron a adaptarse a la sociedad americana. A esto habrá que añadir, hay otras también culturas tercermundistas, que no necesariamente son cristianas, que de igual manera vienen acá, ya sea porque están impulsados con la agenda de la hermandad musulmana, esta agenda de islamización, que también son un problema. Mientras el ser humano, yo esto entiendo, ¿no? Mientras el ser humano tenga el respeto como uno de los principios de sana convivencia, muchas cosas se pueden evitar. Pero estamos viendo que ese respeto no es el mismo. No funciona. Sí puedes tener respeto de este lado para ese lado, pero de ese lado con este lado no. ¿A qué me refiero? Que muchos vienen a imponer su cultura. Es curioso, pero ya estamos viendo aquí en los Estados Unidos, en el estado de Texas, un estado republicano, en el estado de Nueva York, un estado demócrata, es igual, donde ahora se impone en algunas escuelas un menú halal. O se le está diciendo a las niñas que pueden ir con esas burkas, no sé. Y otros los están llevando a que tengan que pasar clases de Islam. ¿Se da cuenta? Son culturas que no están viniendo a asimilarse a la nuestra. Entonces, cuando ya esto lo traduces al padre hispano, que tiene su cultura arraigada en el catolicismo, que le digo, hay muchos fieles devotos mexicanos que son, pero fieles devotos de la Virgen de Guadalupe. Y así seguramente muchos otros del continente. Entonces, cuando tú ya ves que esto va a generar un conflicto cultural, pues ¿dónde y cómo vamos a encontrar esta sana convivencia? Pero sin embargo, para Telemundo y Univisión, este no es un problema. Hablemos sobre la drogadicción. Tenemos una seria epidemia que está pasando en los Estados Unidos. Los datos, le digo, de los que para mí fueron muy escandalosos, 2022, 2023. Más de 110,000 muertes por año registraron en los Estados Unidos por sobredosis. 300 personas por día. Hagan la matemática. Encuentre su calculadora en su celular. Divida 110,000 entre 365 días. Son casi 300 muertes, o 300 y un poco más de muertes, por día. Vaya, eso nos queda, se pierde en la guerra.
pero mueren en este país por una sobredosis. ¿De dónde viene la droga? Por la frontera. ¿Quién trae la droga? Los cárteles mexicanos. ¿Qué corredores utilizan? Pueden utilizar los corredores desde Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, que es el mayor exportador de cocaína o de drogas, a través de las rutas de Centroamérica hasta llegar a México y de México para los Estados Unidos. Esto mismo está trayendo criminalidad. Calles como por ejemplo las de Chicago. Usted me habrá escuchado a mí decir en más de una oportunidad que me parece muy hipócrita lo que hace la prensa progresista cuando dice que hay un tiroteo masivo de un sujeto que mata en una escuela, en un supermercado, donde sea, a 5 personas. Y no estoy diciendo, y no me malinterprete, no estoy diciendo que estas 5 vidas valgan menos que otras. No. Ni voy a desmerecer el hecho de que incluso han matado en iglesias, en escuelas primarias. No voy a desmerecer, no quiero desmerecer y no lo voy a hacer. Pero quisiera que usted tome esto a consideración. La prensa llama tiroteo masivo cuando ocurre este tipo de asesinatos, a veces de 5, a veces de 7, a veces de 10 personas, ¿verdad? Y le llama tiroteo masivo. Solamente en el estado de Illinois, o propiamente en la ciudad de Chicago, los registros muestran que ocurren entre 90 y 120 tiroteos cada fin de semana. ¿Me está escuchando bien? Quiere decir que desde el viernes en la noche, el sábado, el domingo y el lunes en la madrugada, suelen ocurrir, vamos a ponerle ahí el básico, 90 disparos. 90 disparos. Puede que lo hayan hecho 7 sujetos, 10 sujetos, no lo sé. 15 sujetos, 30 sujetos. Pero la prensa no se atreve a decir que en esta ciudad hay tiroteos masivos. Puede que de 100 disparos que hayan lanzado, tal vez hay 4 muertes, 7 muertes, 5 muertes. Pero no se atreven a decir igual que están en un tiroteo masivo. Para mí es un tiroteo masivo, pero ¿sabe por qué no lo hacen? Porque este es un estado demócrata que regula y controla esa parte porque no les conviene hablar. Porque entonces toda esta patraña en contra de la segunda enmienda para ponerle cada vez más restricciones a la compra de armas, pues este teatro se les cae a los demócratas. El estado de Illinois es el estado que más regulaciones tiene en el país. El más estricto de todos. Pero es en donde más tiroteos hay. Porque la gente no entiende que el delincuente no va a buscar... Bueno, yo entiendo que sí, el registro dice que hay personas armadas con licencia de portación, que cometen los disparos. Pero el criminal, el drogadicto, el que pertenece a pandillas, no va a ir a buscar esta pistola en la vía legal. Pero ahí están, proliferando las pandillas, proliferando la drogadicción, proliferando el tema de las armas. Y esta es una preocupación que tiene la comunidad hispana. ¿Qué es lo que debe hacer el Partido Republicano en este momento para realmente empezar a entender a la comunidad hispana? Hacerle más, lo que yo entiendo, tiene que hacer más batalla cultural para hacerle notar al hispano que ya vive aquí que no es solo la prioridad de inmigración, porque incluso si usted tiene o no tiene papeles, pero tiene a sus hijos en las escuelas públicas que están cerca de donde están las pandillas, corre el riesgo de que dañen a sus hijos. Entonces, tendríamos que empezar a ver y mostrar con batalla cultural a nuestra comunidad hispana cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Protección a la familia. Y hacer que este tema de inmigración, que nos quieren hacer creer que es el único tema que le compete, le importa a la comunidad hispana, no. Y ahí también tendrá que hacer esta administración más batalla cultural para empezar a mostrar, no solamente, yo entiendo, los logros de esta administración con relación a Venezuela, con relación a Cuba, esta lucha frontal contra el narcotráfico que ya se lo viene haciendo
Incluso se ha formado un grupo, SHIELD, donde se ha reunido a los ministros de defensa de toda la región para que cooperen en la lucha contra el narcotráfico, porque es a partir del narcotráfico donde vienen todos los problemas de inseguridad. Y el presidente está haciendo un buen trabajo. Por eso es que también muchos de la comunidad hispana no van a dejar de apoyar al presidente, porque por lo menos es una esperanza de alcanzar la libertad a la dictadura de 67 años en Cuba, a un proceso de transición que ya ha comenzado, afortunadamente el pasado mes de enero, en Venezuela. Un hálito de esperanza para que en Nicaragua también se pueda cambiar a estos sandinistas. Otro espacio de esperanza para el pueblo mexicano, que ahora mismo está gobernado por el narco, con una presidenta socia del narco. ¿Le gusta o no? La verdad. Todo el mundo dice pruebas y pruebas. ¿Pero qué más prueba necesita? ¿Cuánta cantidad de desaparecidos? Y la sinvergüenza de la presidente o la presidenta con A posterga y posterga la entrega de cifras de cuántos desaparecidos hay. Se burlan de las madres buscadoras. Incluso las están haciendo perseguir y hasta matar a las madres buscadoras, porque esa es una mala imagen para la presidente. Y Claudia Sheinbaum en algún momento tendrá que reconocer que su pueblo está sometido y tiene el miedo desde hace ya varias décadas de en algún momento enfrentarse con ese crimen organizado, si es que no están ya sometidos por el crimen organizado en algunas regiones. Pero si el presidente Donald Trump presiona y desde aquí el mexicano consciente que no se ha dejado lavar el cerebro por Univisión, por Telemundo, por las demás redes de los principales medios de comunicación, y realmente el mexicano consciente apoya al presidente para que ejerza toda la presión posible para ir en contra del narcotráfico y que no se dejen engañar aquí los mexicanos con el tema de la soberanía y demás cosas que ponen todos estos zurdos que han sido enseñados por el mismo Fidel Castro, créanme, pueden tener la esperanza de que su nación sea libre del crimen organizado. Jamás hemos tenido a un presidente tan comprometido con la región para poder ir en contra de estos narcotraficantes. Hemos visto que han sido capaces de desplegar portaaviones al Mar Caribe, dar de baja directamente a todas estas lanchas, a todos estos narcotraficantes. El presidente tiene mucho por dónde ganar. El problema es que no están sabiendo capitalizar los del Partido Republicano para llegar a la comunidad hispana, porque hay muchos problemas a los cuales nosotros entendemos son prioritarios antes que la inmigración. Hay gente que aquí ya ha vivido 20, 30 años sin papeles y se las ha ingeniado. Ha encontrado trabajo, tiene su casa, es próspero, incluso tiene su negocio sin ser una persona con documentos. Porque sus prioridades son otras, crecer, prosperar. Y créanme, esa gente que está trabajando por muchos años va a encontrar la forma de tener su estatus legal. Yo estoy convencido de que eso va a pasar. La gente buena merece quedarse. La gente que ama este país merece quedarse. Y si existe alguna posibilidad, la cual no comprometa al país, pero que le garantice a estas personas que se merecen un lugar en la familia americana, créame, lo vamos a apoyar. Pero con mucho gusto lo vamos a apoyar. Si conozco a tanta gente a la cual yo sigo pidiendo para que tengan un espacio legal en este país. Pero se va a dar. Tengo toda la plena seguridad. Pero el presidente tiene que empezar a ver muchos otros aspectos que tal vez sus asesores no se lo están haciendo notar. Y dejar de creer en ese mantra de que hay que hablar español. Perdón, hay que solamente hacer la campaña en inglés. No, tenemos que llegar a la gente en español porque es en ese idioma en el que nos van a atender. Hay que hacer más batalla cultural para mostrarle que no es solamente el tema de la inmigración lo que nos compete. Hay muchos otros temas los cuales a nosotros nos preocupa y los cuales queremos que también esta administración y en realidad la política estadounidense lo pueda entender, lo pueda aceptar y lo pueda resolver. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Antes de irme, permítanme leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo
se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Y lo llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso de pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Mateo capítulo 10, versículos 46 al 52. Tengan todos un bendecido resto de jueves y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.